Hola a todos. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien porque hoy estamos con un amigo de este canal, un amigo de la familia, un científico, un físico teórico, un doctor en física por la Universidad de Barcelona y también un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha publicado un libro muy interesante que es La ciencia del último umbral. Y hoy está con nosotros este gran tipo, el doctor Alex Gómez Marín. Hola Alex, ¿cómo estás? Estamos a tope. A toda pastilla, Xavier, ¿verdad? Qué raro, qué raro. Escúchame, ¿cómo has escrito este libro? No quieres saber los detalles de cómo lo he tecleado. Lo que sí puedo decir es que lo he escrito yo, porque hoy con la inteligencia artificial, ¿verdad? Existe esta tentación de decir, bueno, ¿y si delego el pensamiento y la comunicación? Lo he escrito porque lo tenía que escribir, porque llevo tiempo hablando de esto, investigándolo. Ahora pronto se cumplirán 5 años de mi ECM y llegó un momento que de tanto decirlo, casi como si fueran nubes, tuvo que condensar en lluvia, que fue la tinta, ¿no? Para escribir este libro y contar lo mejor que supe y ordenadamente muchas cosas. ECM es estudio científico de la consciencia, el cerebro como órgano permisivo, la ciencia y la religión, a dónde vamos. Y estoy muy feliz, muy satisfecho de esta oportunidad de haber podido escribirlo y que esté funcionando y haberlo hecho con Planeta, con temas de hoy que me han tratado muy bien. Muy bien. Bueno, tengo que decir que este libro, La ciencia del último umbral, se lee rapidísimamente y no es un libro que nos vaya a solucionar nada, como Vida más allá de la vida, de Luján Comassimio. No ofrece certezas dogmáticos porque sea un doctor en física, sino que es un libro que relata su propia vivencia y eso da mucho, pero también invita a considerar el enfoque científico amplio desde la humildad, cosa que a nosotros pues, nos gusta mucho y te felicitamos por este libro. Yo tengo subrayado muchas cosas que quiero preguntarte. Eh, Hay muchos capítulos, pero me gustaría empezar por tu experiencia cercana a la muerte, porque llevas pocos años y ya sabes que la ciencia dice pocas cosas de las ECMs. Pero una de las cosas que dice, amigo, es que eso va más. O sea, que una vez la sacas, eso ya va cada vez a más. Eh, ¿Puede tu experiencia subjetiva de las experiencias cercanas a la muerte? Yo creo que sí, pero te lo pregunto a ti. Tener valor como dato científico? Una no, 10 aún no. 100 vamos bien, y si tienes 300 o 1000 y están bien recogidas, bien analizadas, con controles que se pueden hacer bien, ¿no? De quién la cuenta, dónde estaba, qué otro testimonio tenía, sabemos algo de su edad, medicación en caso de que estuviera en el hospital, pues lo que es una anécdota, que etimológicamente, lo cuento en el libro, etimológicamente anécdota significa aquello que no merece ser publicado o hecho público, es decir, bueno, una historia que uno le cuenta a otro, esas anécdotas, cuando se acumulan y se ordenan, se convierten en datos científicos y entonces ya sí podemos hacer ciencia. Yo cuento la mía, obviamente, porque tenía que contarla y también por consejos editoriales, pues empiezo el libro así, que además refleja mi viaje, ¿no? Porque mi viaje empieza cuando yo la tengo y me pregunto, ¿no? ¿Esto qué significa a nivel personal y profesional? Pero mi ECM simplemente es una excusa, es un trampolín para luego contarle al lector todo lo que se viene haciendo durante los últimos 50 años y casi tratar de anticipar los próximos 50 también en el estudio de esto que es tan bonito, tan intangible, tan trascendente y que la ciencia está tratando de hincarle el diente. Aquí nos hablas, haces un repaso muy rápido de Vicky Umipek, de Holly, de Bruce Grayson, los casos que han llevado a cuestionarse, ¿no? Cambios en los propios médicos. ¿Qué implicaciones tiene cuando ya son millones desde la edad antigua de experiencias cercanas a la muerte en la vida? ¿Qué cambia para ti, Alex? En medicina, en psicología, en filosofía, en cultura, todo esto que tú, de alguna manera, ves las implicaciones que hay
Porque claro, existen, ¿vale? Pero las implicaciones, cuando lo aceptas, son muy grandes y trascendentales para el ser humano. Sí, cambia, es un poco exagerar, pero quizá no, cambia todo, cambia casi todo. Porque cambia nuestra visión no solo de qué pasa con el cerebro cuando está moribundo, ¿verdad? Sino qué pasa con la vida y qué pasa con la muerte y qué pasa con la ciencia y qué pasa con lo invisible y qué pasa con todas las otras tradiciones que desde siempre nos han estado hablando de ello, excepto la ciencia moderna. También cuento, hago un viaje de 400 años casi volando en avioneta, ¿verdad? Sobrevolando la historia de la ciencia contada brevemente y con alegría, y entonces entendemos por qué la ciencia ha esperado mucho, pero por fin se ha puesto manos a la obra. Entonces yo creo que lo puede cambiar todo. Puede cambiar cómo morimos, puede cambiar cómo acompañamos a los que mueren, puede acompañar cómo sentimos nuestra relación con los que ya se han ido, puede cambiar cómo empezamos a pensar lo imposible, en el caso que a alguien le nazca un hijo que recuerde una vida anterior. O sea, y luego puede cambiarnos nuestro día a día, cuando nos sucede una sincronicidad, cuando tenemos un sueño precognitivo. Yo ahora, Xavier, recibo un montón de correos, vosotros también, y tengo que decir que sois verdaderos pioneros, y cuando hago el repaso de las ECMs internacionalmente, y hablo de los grandes, Moody, Van Loom, el Grayson, etcétera, hablo de los nacionales, ¿no? De los 5J de España, ¿no? Y hablo de Gaona, de Comas, de Luján Comas, obviamente, de ti y de algunos pocos valientes, ¿no? Que lleváis muchas décadas hablando de esto. Bueno, pues al final es un cambio de perspectiva sobre la naturaleza de la realidad. Suena muy grande y además un cambio bueno, porque cambiar por cambiar tampoco, cambiar por cambiar es tontería, pero si Ya cambia, estamos bien como estamos. bueno, no estamos tan bien, pero sí, Bueno, pero ¿sabes cambiar sin sentido. aquel dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer? Bueno, pues aquí hay un bueno conocido, porque esto ya lo conocemos, ya sentimos de alguna forma que vamos a morir, pero que somos inmortales, ya sentimos que la realidad está viva, sentimos casi lo contrario de lo que se nos ha dicho durante también tantos años en nombre de la religión o en nombre de la ciencia. No, esto no es así, esto es así. O sea que en el fondo, yo en este libro también soy un activista intelectual que jugando mis caretas, mis máscaras, mis cartas de físico, neurocientífico y alguien que ha tenido estas experiencias, pues le digo a la gente, para mí lo más importante que les digo es, queridas, no estáis locas, no sois tontas y no estáis solas, porque hay muchísima gente metida en el armario que ahora está saliendo cada vez más. Sí, mira, has nombrado una cosa que no quiero pasar por alto, que has nombrado a Luján Comas, la investigación del Proyecto Luz, que por cierto ya llevamos 18 hospitales. Cada vez que hemos hablado, siempre hablamos desde hace muchos meses, asiduamente, cada vez, pues tenemos otro para no... Y hay 4 en perspectiva, o sea que realmente se está haciendo grande. Pero has dicho una cosa que has dicho pioneros. Bueno, pioneros no. Hay una cosa en el libro que me gusta mucho y que nosotros hacemos siempre, que es dar gracias a la gente que empezó en este país, ¿no? Como Enrique Vila, que lo nombras, que mucha gente no lo conoce, en Sevilla. Gaona, que ha hecho un gran proyecto y que también está en tu libro y en el nuestro. Y luego también, pues, nosotros y otros, ¿no? Pero eso creo que es muy de agradecer, reconocer a la gente que ha venido, porque al final cada uno de nosotros lo que hace pues es un paso más, ¿no? Nos cuentas algo que me gustaría que contaras brevemente a nuestra audiencia, porque me ha encantado. Hay 2 temas, uno que ya lo has nombrado, que llegaremos luego, que es esa breve historia de la ciencia rapidísima, que ya la habíamos contado alguna vez, pero luego hablas de las 4 estaciones de la supervivencia. Cuéntanos un poco. ¿Qué es? Qué buena idea, ¿eh? Bueno, es que la investigación cuando se comunica tiene que ser un poco pedagógica, algo que... Por eso utilizo, por cierto, el humor también, no es para hacerme el gracioso, sino porque también estos temas que parecen tan densos, que no lo son, a veces sí, pero con humor son más livianos, se hacen más livianos. Los conceptos, que también hablaremos, espero, ¿no? Conceptos como el cerebro permisivo, se hace más liviano. Y estructurarlo así en las 4 estaciones para mí fue muy revelador, incluso escribiéndolo, porque es como que yo puedo encuadrar el panorama de lo que está en juego. Y lo que está en juego no es solo las ECMs, no es que tela marinera, ¿no? Las ECMs, de hecho, son el agujero en el alambre de espinos donde ahora podemos
atravesar y hablar de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Yo lo organizo como las 4 estaciones de la supervivencia de la consciencia. O dicho de otro modo, si la mente se separa, se puede separar del cerebro, como un velcro, yo utilizo esta metáfora, ¿no? A veces, porque mente y materia son esa extraña pareja que estamos tratando de ver qué hacemos. Están casados, están divorciados, están compartiendo... Ese es el problema de Occidente, ¿no? ¿Cómo cuadramos desde Descartes, mente y materia? Bien, parece ser, y antes, perdona, pero hablabas de certezas. Yo, más que certezas, ofrezco evidencias, las evidencias que yo he podido estudiar. No, si he dicho certezas, me he equivocado. No, está bien. Decías que tampoco venimos aquí con certezas absolutas porque la ciencia no va de ello. La ciencia va de ignorancia de mejor calidad. Pero tampoco venimos aquí sin nada, con los bolsillos vacíos. Venimos con mucha evidencia, que a veces mis colegas se ponen muy nerviosos y en el libro también cuento que las evidencias no son evidentes. Las evidencias en ciencia son pruebas como en un juicio. Lo digo porque hay muchas evidencias. Y entonces yo las coloco casi como si fuera un mapa del tesoro o un mapa de un asesinato donde tienes que resolver, ¿no? Y utilizo las 4 estaciones. Entonces, son situaciones que tienen que ver con el final de vida, podríamos decirle el invierno, cuando ya te has muerto, el otoño, cuando vuelves a entrar por el otro portal, ¿verdad?, a esta vida, que es la primavera, y el verano es tu vida cotidiana, porque también digo en el libro que no hace falta que casi te mueras para experimentar lo imposible, ¿no? Bueno, pues lo organizo así y digo, lo que está en juego no son solo las ECM, es lo que sucede en esta primera estación que puede ser el invierno, donde están las ECMs, la lucidez terminal, las experiencias de muerte compartidas y muchos otros fenómenos. Y hablo de ellas, las encuadro allí. Digo, vale, pero ahora ya te has muerto. Bueno, aquí también hay evidencias, hay experiencias y evidencias. ¿Cuáles son? Pues está el Tukdam, están las apariciones de fallecidos cuando los familiares no lo saben, está el tema de la mediumnidad, tremendamente tabú, polémico todavía, pero fascinante. Y de hecho, la investigación... Fascinante, y no entiendo por qué tan polémico, la verdad. Sí, yo sí lo entiendo, porque es para ellos, nuestros queridos amigos materialistas, es abrir las puertas a la superstición. Y entonces ese mito del racionalismo y la ilustración es como dejar entrar en tu casa lo peor. No quiero abrir el melón, pero hay una frase tuya en el libro, tengo el libro subrayado, que dice, a la ciencia no debería importarle tanto qué estudiamos, sino cómo lo hacemos. O sea, cuando dice que vas a hacer una investigación de mediunidad, vamos, todo tiembla, ¿no? Mira, yo estoy teniendo ahora algunos problemas. Nos acordamos muy a menudo tú y yo, un autor que nos encanta, que es William James, ¿no? Cuando dice que mucha gente cree que está pensando y que te está debatiendo y que realmente lo que está haciendo es reorganizando los prejuicios. No hace nada. Está bien esto. Fíjate, hablando de William James, un genio, padre de la psicología americana, gran escritor, filósofo, a él le debemos la idea del cerebro permisivo, que ya hablaremos de ella, porque para mí es la idea favorita del libro, para mí. William James visitó a Mrs. Piper, una gran medium, y fue a estudiarla con tiento, pero fue. ¿Y sabes qué he descubierto, Xavier? Que nuestro querido don Santiago Ramón y Cajal, en su autobiografía, Recuerdos de mi vida, no recuerdo la página, 86, pongamos, cuenta cómo en su domicilio recibía a toda suerte de histéricas, locos y mediums y gente con talentos, y en una nota a pie de página de su propio puño y letra escribe como que esta gente decía que tenía capacidades como la visión extraocular o la percepción extrasensorial, la mediumidad. Qué bueno, eso lo desconocía totalmente, Alex. Pues bueno, él los estudió. ¿Por qué cuento esto? Porque yo a veces pienso, hablando de espíritus, si Cajal levantara la cabeza y viera lo que algunos neurocientíficos españoles dicen en nombre, diría, pero no habéis entendido nada. Yo los estudiaba en mi casa y fui premio Nobel, fui lo mejor que ha dado este país en ciencia. Luego él concluye que no hay fenómeno y se mete con William James. Pero ahí vuelvo a la frase que decías, ¿no? No es tan importante qué estudias, sino cómo lo haces. Y si lo haces bien, puedes estudiar el pelo del dedo gordo del ratón o una medium que comunica con el más allá. ¿Cuál es el problema? El problema es ideológico, no es científico. Prejuicios, yo creo, y intereses, ¿no?
bueno, y más cosas también. Y porque también hay fraude en todos lados, y porque también hay cosas que no se entiende, y porque también da miedo, y porque también hay confusión, y porque también parece increíble. Yo, de verdad, últimamente estoy un poco más, bueno, a veces estoy guerrero, pero estoy más empático. Trato de entender, ¿no?, al otro. Y también puedo, no es que justifique ni me parezca bien, pero entiendo por qué Windows se cerró automáticamente, ¿no? Para alguna gente, cuando trata de pensar, si tú eres un materialista, ateo, dogmático, autoproclamado escéptico, ilustrado, que te digan que hay estudios científicos que puedes recabar información verídica a través de la mediumnidad o niños que recuerdan vidas anteriores, tu sistema operativo colapsa, no puedes procesarlo. Sí, colapsa. Entonces, bueno, oye, pues colapsa, pues arréglatelo, yo qué sé, reinstálate otra aplicación o actualízate el software o cámbiate de sistema operativo. Es tu problema, no es el mío, ¿no? No es el mío, aunque es el de todos. Ahora que dices esto, estoy saltando porque está contigo siempre. Es mi culpa, soy así. No, yo ya soy así y tú me ayudas también. Pero me encanta, estoy disfrutando. Hay una frase de un ateo que al final de su vida, que la estoy buscando aquí, pero la tengo, no me ha dado tiempo de ponerla. Sí, en el capítulo de las implicaciones. Ayer era sí, sí. Es buenísima. Bueno. Dice, es buenísima, dice, qué mal que estamos. Cuando la leí, dice algo así como, dice, sigo teniendo mis convicciones al final, pero un poco más débiles. Pero no se preocupen ustedes porque no es posible que esto... Les dice a los de su gremio, bueno, casi me he muerto, he visto el más allá. Dios, obviamente, nada que hablar de Dios. Es decir, al final dice, pero no se preocupen que Dios no existe. Digo, bueno. Sí, bueno. Oye, hablando de las 4 estaciones, para acabar, ¿no? El invierno, procesos de muerte y morir, donde hay mucho énfasis, cuando ya te has muerto, todo este tema mucho más difícil, pero muy bien estudiado por los ingleses, por la Sociedad de Fenómenos Psíquicos en Inglaterra y en Estados Unidos, de la cual William James, creo que hasta fue presidente, si no me equivoco. Luego está la primavera, ¿verdad? Fenómenos de niños que recuerdan su vida intrauterina e incluso anterior, y los estudios de la Universidad de Virginia. Y luego me gusta mucho la última estación, porque la última estación es la más democrática. Porque hemos estimado, y lo sabéis vosotros también muy bien, ¿no? Es aproximadamente entre un 10 y un 20% de los que son resucitados tras paro cardíaco en un hospital recuerdan y cuentan una ECM. Un 20% de los que se mueren y lo resucitan. Yo en el libro hago una estimación también de cuántas ECMs al día puede haber en España, ¿no? Número arriba, número abajo. Pero bueno, son pocos, pero son tantas como goles se puede marcar en la Liga Española por temporada. Pero, aunque sean pocos, pero menos de lo que nos han contado, hay toda suerte de fenómenos que tienen que ver con mente no local, con una conciencia que está extendida, más allá incluso del espacio y del tiempo, que también se pueden investigar científicamente. Y esto es lo que hace este tema, yendo más allá de la muerte, algo muy democrático. Es decir, lo que decía antes, tú tienes una sincronicidad, una coincidencia súper significativa, increíble, tú tienes un sueño premonitorio a un detalle y 2 días después pasa, sabes que tu hijo está mal, le llamas y le ha pasado algo, no había más. Todos estos fenómenos están en los márgenes. Entonces yo las estaciones las utilizo como una manera de colocarlas en un mapa, y ahora por lo menos tenemos un mapa de ruta y decir, no, este fenómeno va aquí, este va aquí, este va aquí, y luego veremos cómo están relacionados. Sí, eso está bastante estudiado y creo que en los próximos años van a haber investigaciones más longitudinales, a más largo tiempo. Pero ya los datos que hay ahora son muy impactantes. Bueno, déjame seguir un poco el hilo de tu libro, Cuentos Cuánticos. Me encanta también porque hemos hablado otras veces cómo parece que las personas necesitamos, vale, esto ya, pues ya tenemos a la física cuántica. Bueno, realmente hay mucho cuento por personas que no son ni físicos. Ya no son físicos cuánticos, ni son ni físicos, ni... ¿Qué necesidad tenemos de siempre tener un cuento? Y por eso le llamas cuentos cuánticos, cuando lo más importante es lo que tú decías antes, ¿no? La evidencia. Eso está... O sea, podemos tener una manera de explicarlo, que puede ser la física, o no la podemos tener, porque también hay una parte de magia. O todo es ciencia o todo es magia. Bueno, hay una parte de misterio. ¿Qué crees? Que sí, que no, y que todas las anteriores. Porque, mira lo que me pasó a mí, Xavier.
quedé en una posición de fuego cruzado, lo voy a decir explícitamente, y lo he hablado con ambos y en público, y está colgado, ¿no? Por un lado, el doctor Sansegarra me llamó, me invitó, le conocí, Sí, le lo quiero sé. un montón, lo he dicho, le admiro, y tuvimos una conversación precisamente en su canal respecto a, bueno, qué hay de la consciencia, qué hay de la cuántica, qué hay de las ECMs. Al mismo tiempo me invitó Javier Santaolalla a su podcast, le conocí, le quiero mucho, también le admiro y le respeto, ¿verdad? Y en su podcast también hablamos del mismo tema. ¿Qué pasa aquí? Como sabéis, parece que estas son dos posiciones antagónicas, pero yo lo que les dije a cada uno es que, primero, habiéndoles conocido, yo creo que ambos van al mismo lugar, pero por caminos distintos y con ritmos distintos. O sea, no estáis confrontados, porque sois verdaderos humanistas los dos y queréis entender qué pasa con el alma humana. Y lo segundo que fue, aparte más concreta, es, claro, tú puedes decir que hay vida después de la muerte y puedes tratar de justificarlo con una teoría física, pero puedes tener razón en lo que dices, pero no puedes tener razón en las razones que utilizas para justificar Totalmente de acuerdo, tu claro. verdad, digamos. Entonces yo le dije al doctor Sansegarra, creo que usted tiene razón, pero creo que a veces no hace falta utilizar razones de la cuántica para tener esa razón. Y a Claro, Javier, porque la evidencia ya es más que suficiente. pero hay más. A Javier le dije, yo creo que tú tienes razón con tus razones, porque la cuántica te la sabes de pe a pa, pero creo que no tienes razón en negar que eso sea verdad, o que pueda ser verdad, o que haya evidencias, o que por ahí hay algo, ¿no? Y entonces pongo esta metáfora un poco tonta en el libro también, que digo, esto es como decir que uno dice que el mar es verde, o el mar es azul, porque allí viven los pitufos. Y entonces empiezan a discutir que si pitufos sí. Bueno, vivan o no los pitufos allí, aunque pueda demostrar que no viven los pitufos que son azules en el mar y que por eso el mar es azul, el mar es azul. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la cuántica? Y por eso lo titulé así, cuentos cuánticos. Hay varias maneras de contarla. Para mí tampoco es despectivo un cuento, los cuentos son maravillosos. No, Yo digo que se puede hacer cuántica mal hecha, cuántica analógica con analogía, porque entiendo la New Age, y la New Age es wow. En la materia, los físicos descubrieron hace 100 años fenómenos imposibles, superposición, entrelazamiento, efecto túnel. Pues si eso pasa en la materia, yo que estoy teniendo estas experiencias trascendentales en mi mente, ¿será que ahí hay una correspondencia? Entonces hay cuántica mal hecha, cuántica analógica, que es legal. Luego hay cuántica biológica, y lo cuento. Hay campos que estudian procesos cuánticos en la biología. No problem, existe. Cuántica en la cognición con matemáticas, y luego incluso al final acabo y repaso, creo que son 14 o 18 teorías cuánticas de la consciencia serias, rigurosas, que existen. Entonces digo, fijaros qué campo tenemos. Tenemos hacerlo bien, hacerlo mal, hacerlo a medias e incluso no hacerlo. Por lo tanto, no vamos a estar todo el rato gritándonos cuánticamente, sino que vamos a ver hacia dónde queremos ir, y los que quieran utilizar la cuántica, yo lo entiendo, porque por ahí hay una posibilidad. Pero, por otro lado, puede haber otra posibilidad. Y otra cosa que recuerdo es que la cuántica, como es una teoría física, no es una teoría final definitiva. Igual de aquí 20, 50 exacto, años, a eso me refería. nos damos cuenta que la cuántica, fíjate, qué listos se creían. Pero ahora tenemos otra teoría que no es cuántica, que engloba a la cuántica. Y entonces la conciencia se mirará respecto a esa nueva teoría que aún no existe. Absolutamente de acuerdo. Bueno, luego nos hablas de la pseudociencia y de la herida fundacional de la ciencia, de las tres perlas de Galileo, de las discusiones con Sarsi. Ahí también esto me encanta, porque además esto ya nos lo habías contado y es algo que cuentas especialmente bien. ¿Quieres hacer así una pincelada a los me encanta hablar para animar a que se compren el Puedo libro? hablar de ello 1000 veces. Es darle un contexto histórico. Y yo lo cuento como tú tienes que saber cuál es tu cultura, quién era tu tatarabuelo, algo de tus padres, de tus abuelos, para saber de dónde vienes. Para saber, como occidentalito que somos occidentales, ¿no? Supongo los que nos están escuchando, aunque no vivas en Occidente, ¿no? Tu cultura, ¿no? Entonces, y Occidente está fuertemente marcado por la ciencia. Para bien, también, obviamente. Entonces, ¿quién es el padre fundador de la ciencia? Hay varios, y uno de ellos es Galileo. Entonces yo digo, oye, vamos a retroceder 400 años y vamos a ver qué hizo este hombre. Y este hombre hizo muchas cosas maravillosas,
Y 3 de ellas que están en este libro, que yo recomiendo leer, porque puedes leer de primera mano a científico, que está muy enfadado, Galileo, muy enfadado, le escribe una carta al Papa de 270 páginas en El italiano. ensayador es el libro, ¿verdad? En el que hace El ensayador, hay que leer a los clásicos, sí. Y dice 3 cosas, dice, la naturaleza es un libro, tiene secretos, si los queremos descifrar, este libro está escrito en un idioma, en un lenguaje, que es el de las matemáticas. Y es por eso que la ciencia empieza con la física y es por eso que para ser físico tienes que saber muy bien matemáticas. Porque es como si te vas a vivir a Estados Unidos y you don't speak English. Si no hablas inglés, o si te vas a China y no hablas chino, pues si te vas a hacer ciencia, física y no sabes matemáticas, no sabes lo que Galileo dijo que era el lenguaje con el que la naturaleza nos va a responder. No lo vamos a poder entender. Luego esto tiene matices, porque luego los biólogos no saben de matemáticas y creen que el lenguaje de la vida está en la secuencia de genes, ¿verdad? En 4 letritas, ¿verdad? En el ADN. Y luego los neurocientíficos pensamos también que el lenguaje del cerebro son los potenciales de acción, un código Morse, las neuronas disparando. Pero bueno, la primera perla de Galileo es esta. La segunda dice, me da igual lo que ha dicho Aristóteles, un poco de arrogancia, pero bueno, o me da igual lo que opine la mayoría. La ciencia no va ni de referirse a la autoridad ni de referirse a la mayoría. La ciencia es, tú haces un experimento, le preguntas de nuevo a la naturaleza si lo has hecho bien. La respuesta que te da es la que vale. No lo que piensan 1000 o lo que piensa el gran sabio, sino lo que te responde el experimento. Que eso también no es tan sencillo, pero es el llamado método científico empieza por ahí. Y luego la última cosa que dice Galileo en el ensayador, que es la más importante para entender el vuelo de 400 años, dice, bueno, y para este negocio que le llamamos ciencia, vamos a empezar estudiando lo que se deje medir y matematizar más fácilmente de lo real. ¿Y qué es eso? El movimiento de los cuerpos. Y es por eso que la ciencia empieza siendo física y la física empieza siendo mecánica y astronomía. Astronomía, el movimiento de los objetos que están en el cielo, y mecánica, el movimiento de los objetos que están en la Tierra. Y esa empresa que yo la equiparo a que montas una cafetería y te va tan bien en la esquinica del pueblo, que luego montas otra, y luego montas otra cafetería, y luego en vez de dar desayunos, das brunch y das comida, y luego das alojamiento. Esta es la empresa de la ciencia. Esta idea de Galileo es tan buena, va tan bien, la naturaleza parece que se deja hacer eso, que empieza la física con todas sus ramas, ¿verdad? Hay muchas ramas, la termodinámica, el electromagnetismo, luego la química, la biología, y cuando llega la psicología dice, bueno, vamos a medir el alma, la consciencia, la mente, que aunque no sean sinónimos, y no sabe cómo hacerlo. Y mira a ver qué dijo el abuelo Galileo y dice, solo lo que podamos medir y matematizar. Y eso solo podía ser el comportamiento. Y es por eso que tenemos que esperar hasta los años 90 del siglo pasado, casi 400 años, para que nos pongamos las pilas y tratemos de medir lo que no se deja medir, que es la experiencia humana, la subjetividad. Y aquí es donde estamos. Entonces, una vez hago este viaje, yo creo que entendemos mejor la oportunidad histórica que tenemos, el gran reto, el por qué se ha tardado tanto, el por qué hay tanta reticencia y la gran oportunidad que hay hoy si tratamos de hacer una ciencia 2.0 que trate de estudiar, medir aquello que parece intangible. Por eso a veces la llamo una ciencia de lo imposible, ¿no? ¿Cómo medimos lo intangible? Pero recuerdo, y con esto acabo, Xavier, que la ciencia siempre se ha dedicado a ello. Y digo, no sé si esto lo digo en el libro, esta es una idea igual más nueva, que un fantasma y un electrón no son tan distintos. Tú para poder eso no lo dices, pero sí, es muy interesante. Cuéntamelo. Una partícula de estas que existen, pero son fantasmagóricas. Partículas, los neutrinos, los positrones, estas partículas esotéricas. Los físicos medimos, pescamos, medimos, pero que salen del vacío y se vuelven a meter en el vacío en una fracción pequeñísima de un segundo. Sí. Y para medirlas necesitamos teorías complicadísimas, matemáticas, que apenas nadie entiende, e instrumentos tan grandes como una catedral debajo del suelo, como es un acelerador de partículas. Todo eso para poder captar una traza que luego se interpreta con unos algoritmos, que es la traza que corresponde al neutrino cruzando por ahí. Es casi como pillar un fantasma infraganti. Por lo tanto, no me cuesta pensar, aunque no sé cómo va a ser, que la ciencia del futuro, la ciencia de la consciencia, de las ECMs, de los espíritus, si quieres, pues hará un poco lo que ha hecho la física con estas partículas, porque cuesta mucho hacer visible lo invisible. Sin embargo, existe, lo invisible existe. Muy bien, muy bonita la explicación. Esto enlaza perfectamente con el siguiente capítulo, que hablas del nacimiento de la ciencia de la consciencia.
¿Qué crees que necesita la ciencia de la conciencia ahora, Alex? Necesita consciencia, eso es lo que necesita. ¿Conciencia, Sí. conciencia o las dos? Necesita, fíjate, yo escribí un artículo académico en una revista de neurociencia a propósito de un follón que se armó, que ahora no viene al caso, que lo titulé La consciencia de la neurociencia, en vez de la neurociencia de la consciencia. O sea, en vez de somos aquí los tíos listos que vamos a abrir el cerebro y vamos a solventar el problema, es no. Esta ciencia de la consciencia la tenemos que hacer con más consciencia de muchas cosas, histórica, conceptual, política, espiritual incluso, ¿no? Ese es el reto. Me gusta porque vas avanzando poquito a poquito tocando menú degustación de cada uno de los capítulos. Bueno, la idea es esta, ¿no? Saborear a la gente para que coma todo el plato entero. Y la verdad es que tengo muchas cosas subrayadas. Siempre vamos acelerados, tú y yo, cuando hablamos. Sí. Hemos quedado tarde justo si tenemos prisa. Y tenemos prisa. Nosotros tenemos, pero así la vida es intensa. Xavier, deja que te diga una pregunta a ti. Tú y yo que hemos estado con un pie en el más allá y hemos vuelto, ¿por qué vamos a todo? ¿Tú tienes una sensación de urgencia? No. ¿Pero por qué vamos a toda pastilla? Eso lo hemos hablado, pero mi idea es porque somos apasionados. Alex, tú eres un romántico y un apasionado. Las personas que te conocemos lo saben. Y yo igual. Yo, cuando era directivo de una multinacional, yo llevaba una vida tranquila. De hecho, me enseñaron los jueves por la tarde no hay que hacer nada. Me lo enseñaron en un máster de dirección general. Libérate, piensa, pasea, piensa en las cosas. Llevaba una vida. Ahora y además digo, bueno, si no me importa nada, y además no nos importa nada porque sabemos que no es nuestro, sabemos que somos instrumentos. Bueno, al menos yo me considero así, un instrumento. Cuando digo, hombre, habéis hecho la segunda, igual va a ser la... No, sé que no es mío porque estoy convencido, pero aún así, aún sabiendo esto, pues como que le pones más intensidad. También nunca en mi vida he disfrutado tanto con Luján, con alguien, con el trabajo que estamos haciendo. Supongo que a ti te pasa lo mismo, es la pasión, ¿no? Sí. Como dice Mario Sabán, el entusiasmo. Claro. Bueno, seguimos en la línea. Hablamos, acaba el capítulo 9 del nacimiento de la ciencia de la conciencia que habíamos comentado ahora y viene el de la mente extendida, ¿no? ¿Por qué es tan importante estas experiencias cercanas a la muerte? Por lo que dijo William James ya hace muchísimos años, que ha abierto la puerta a la conciencia no local, realmente, productiva o permisiva. Esta es la gran frase que los científicos no se atreven a afrontar. No, porque no nos lo han enseñado. Yo lo tuve que aprender por casualidad porque me gusta leer textos que tienen más de 100 años, no lo que ha salido en la revista Science ayer jueves, ¿no? Y cuando descubrí esta idea, dije, con perdón, dije, joder, pero si hace más de 100 años que William James ya lo ha visto y lo ha escrito. Y William James no es, yo qué sé, un tío que vendía helados en Turquía. Era un psicólogo famosísimo. O sea, está ahí, ¿no? Antes de hablar de William James, a propósito del capítulo de la mente extendida, que esto podría haber sido un libro por sí mismo. Claro, sí. Es que otra manera de contar la misma historia, porque al final siempre es contar la misma historia de distintas maneras, ¿no? Y en vez de hablar de las 4 estaciones de la consciencia, como hemos hecho antes, o del cerebro permisivo, como haremos, entiendo, en un par o 3 de minutos, sí. Otra manera de contaros la mente extendida. Y entonces, volviendo a nuestras raíces, volviendo a nuestro sistema operativo, volviendo a nuestra gran herencia, legado, que al mismo tiempo puede ser una limitación, somos cartesianos. ¿Qué significa cartesianos? Que vivimos en un mundo que tiene el corazón partido. También lo digo así, parafraseando una canción de Alejandro Sanz. Porque hemos dividido, casi como hizo Galileo, fíjate, ¿no? Que dijo, hay cosas de primera clase, que el movimiento, el impacto, y cosas de segunda clase en la realidad, que son el amor, las sensaciones. Pues Descartes hizo algo parecido, dijo, bueno, hay 2 tipos de cosas, que en latín se llama res, cosas se llama res en latín. Dijo, la res cogitans, o cogitans, y la res extensa. La res cogitans, la cosa que cogita, la cosa que piensa, y la res extensa, la cosa que está extensa, extendida. Hay 2 tipos de cosas, de sustancias en el mundo. 3, porque también estaba Dios, pero dejémoslo de lado. Y entonces, ¿qué pasa? Que hace esta separación entendible, genial, y crea una herida que aún la estamos regenerando, curando. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un mundo donde está
el mundo de fuera, el mundo objetivo, el mundo extendido, el mundo tangible, el mundo que puedo tocar, el mundo que todos compartimos. Luego la res cogitans, que es yo conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis emociones, con mi experiencia, el mundo interior, el mundo que no es tan fácilmente comunicable, el mundo que es a veces inefable si es muy trascendente. Y ahora el problema de todo Occidente, de nuevo, es cómo yo uno lo que Descartes separó. Entonces, el truco, y por eso es muy interesante las palabras mente extendida, es que cojo la res cogitans, que es la mente, y la extiendo sobre la res extensa. Cogitans extensa lo vuelvo a juntar. Y entonces es como si tuviera la mantequilla que yo ahora esparzo por el pan. Y entonces, ¿cómo cuento este viaje? Porque es otra manera de contar el viaje de Galileo o el viaje de las estaciones. Digo, mirar, se pensó durante mucho tiempo que el alma del hombre, ¿no? Que se le dejó para la religión, ¿no? Bueno, pero en algún lugar tiene que entrar en la realidad física, ¿no? Bueno, pondremos que está en la glándula pineal. ¿Por qué? Porque es un sitio muy especial, es como el asiento perfecto, es el palco, ¿no? Del campo de fútbol, lo pondremos ahí. Pusimos el cogitans, lo extendimos un poquito en la pineal, pero luego dijeron, no, en la pineal no, estará en el cerebro, en la parte del córtex, parece, ¿no? Que es la parte más evolucionada. Extendimos de la pineal al córtex, luego, bueno, al córtex y muchas otras áreas cerebrales. Extendimos de áreas cerebrales a todo el cerebro. Bueno, pero luego viene la cognición encarnada y en activa y dice, bueno, pero lo que pasa en mi intestino con la microbiota y lo que pasa en mis pulmones y cómo respiro y cómo me muevo y mi postura y todo eso también influye en mi mente. Entonces se extiende a todo el cuerpo. Y luego vienen otros y dicen, no, pero también el nicho donde yo vivo, el contexto donde yo vivo, las interacciones, la cultura, eso también moldea mi mente. Entonces la mente se extiende fuera del cuerpo. Y luego ya viene la extensión total, que es cuando dices, bueno, y además la mente puede estar más allá del espacio y del tiempo. La mente no local. Entonces, fijaros, el viaje de nuevo, del viaje del héroe de nuevo es empezar por el punto de partida de que la mente no está en ninguna parte, la pongo aquí en la pineal y ahora resulta que al final va a acabar estando por todas partes, ¿no? Este es el viaje de la mente extendida, que además se da no solo físicamente en nosotros los hombres, los humanos, sino que pasa de los hombres a las mujeres, a los niños, a otras razas, porque antes no se pensaba que otras razas eran inferiores, ¿verdad? Incluso las mujeres también, e incluso a los niños se les operaba sin anestesia en el siglo XIX, porque se pensaban que eran como perrillos, ¿verdad? Que se movían así por reflejos, pero no sentían dolor. Y luego esa mente también se ha extendido a nuestros primos, los primates no humanos, ¿verdad? A los monos, orangutanes, chimpancés, etcétera. Y luego hay declaraciones oficiales de neurocientíficos y académicos que dicen que, bueno, que muchos animales probablemente tengan algo de consciencia, de experiencia subjetiva, que no son máquinas. Entonces, la mente se ha extendido a todo el reino animal y yo voy más allá, al reino vegetal igual también, porque se está estudiando cognición vegetal, y a otros reinos, a las bacterias, a los hongos e incluso, y aquí acabo, que es donde viene el punto suspensivo, y acabo el capítulo así un poco frenando, derrapando, para no meterme en líos, a reinos de seres que aún no hemos descubierto científicamente, pero que igual están ahí, como estaban los hongos, y durante mucho tiempo no sabíamos ni que existían. Por lo tanto, la mente en todas partes. Es un festival. Sí, esto podría ser un libro, porque realmente ya lo que se ha estudiado es increíble, ¿no? Como el experimento en que las plantas se aceleraban cuando sabían que era la hora de regar. ¿Te acuerdas? Que aquel experimento que estuvimos comentando, pero también la mente extendida en la isla aquella japonesa de los macacos, ¿no? El mono 100. Claro, es que, bueno, es mucho, daría pero me quiero centrar en el próximo capítulo, porque si el capítulo de la mente extendida da para un libro, el próximo me encanta cómo lo enfocas también, que es la inteligencia artificial, ¿no? Mira, me había olvidado, es el más oscuro, no quiero pensar mucho en ello. No, pero lo enfocas bien, yo no lo he encontrado oscuro, casi te diría, hombre, puedo aquí tanto, me permites que lea tanto el Papa Francisco como Nicolás Tesla, tiene razón. O sea, esa manera de enfocarla no es oscura, es amable y divertida. Dices, el inventor nos avisa que la ciencia no es más que una perversión de sí misma, a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad.
Bueno, probablemente es el capítulo más importante, pero paso de puntillas, porque también mi editor tenía razón, me dijo, guau, es que aquí estás muy, no sé si pesimista, enfadado, alarmista, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablo de todas estas mentes, fíjate, mentes animales, mentes anómalas, mentes ampliadas, todo con A, ¿eh? Animal, anómala, ampliada, incluso mentes alienígenas, también hay que hablar de mentes artificiales. Es fantástico el tema, o sea, da de sí por todos los costados. Este es otro mapa que podríamos hacer, ¿no? Mentes. Vale, hablemos de mentes artificiales. ¿Puede un algoritmo tener experiencia subjetiva? No lo sabemos. Los que nos dedicamos a las teorías de la consciencia, pues tenemos ahora mucha prisa para verlo, ¿no? Antes de que la empresa americana de turno nos convenza de que no podemos apagar la suscripción al chatbot porque sería como asesinarlo, ¿no? Entonces, yo en este capítulo tendría que haber hablado de lo que he hablado en otros sitios, que es, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial general? ¿Qué es la consciencia artificial? Y si consciencia e inteligencia van juntas o no, porque hay cosas en este universo que son tremendamente tontas y quizá muy conscientes y viceversa. Un supercomputador puede ser muy inteligente y no tener nada de experiencia, y una ameba, ¿verdad?, puede ser un poco tontaina pero tener algún grado de experiencia. O sea, que esta es otra distinción que a veces uno se confunde, que nos creemos que porque un algoritmo sea tan listo va a tener experiencia subjetiva. Pero es que luego hay más cosas de las que hablar. Inteligencia artificial, consciencia artificial y espiritualidad y trascendencia artificial. Y ahí es donde yo pongo el foco, ¿no? Y cuento el programa de los transhumanistas, que para mí es el materialismo en un estado de perversión y de muerte, casi de lucidez terminal, de muerte, porque el transhumanismo lo que nos dice, y lo dicen así ellos, ¿no? de sus propias palabras, mira, vamos a extinguir la humanidad, pero tú no te preocupes, o sea, te vamos a hacer un super cyborg, vamos a mejorarte. Solo hay letra pequeña que tienes que firmar, que es a costa de tu extinción, de tu aniquilación individual y la extinción de la especie humana, porque ya se ha quedado obsoleta. Esto hay que pararlo, ¿no? Y por eso acabo el libro diciendo, ¿qué le vas a contar tú a tus nietas? Te iba a decir al final del capítulo, muy bonito. Sí, ¿qué hacíais en 2026 cuando estaba esto? ¿A qué os dedicabais? ¿A verlas pasar? ¿A ahorrar? ¿A irse a cenar? ¿No veis que esto puede acabar con la humanidad? ¿No? Por eso es un poco alarmista, pero hay que hablar de ello. Es, como dices aquí, una cúpula transmutada entre la humanidad y la tecnología. Creo que es un acierto ponerlo porque es una manera de dar un aviso a los navegantes, a la gente que no le da importancia, ¿no? Creo que aquí se da... Puedo decir que cuando leí el apartado me quedé un poco así, follarte a tus difuntos seres queridos, ¿no? Sí. ¿Qué ha escrito aquí? Alex. Sí. Pero claro, cuando lo lees lo entiendes, porque dices... No lo he dicho yo, lo ha dicho Ray Kurzweil, que trabaja claro, creo que para Google, ¿verdad? Y es el mayor transhumanista. No sabía que lo había dicho, pero me he quedado impresionado. Sí. Ellos mismos no se esconden de lo que dicen. Pero mira, Xavier, qué tremendo. Yo cuando leí el trabajo de Kurzweil me sentía mal físicamente. Es como... Sí. Pero al mismo tiempo hubo un momento en el que empaticé con él. ¿Por qué? Porque esto es como Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, este niño promete, ¿verdad? Es Obi-Wan Kenobi, ¿no? El que luego es Darth Vader, si ahora que no me confunda, sí. Este niño promete. Y entonces tiene un momento de sufrimiento muy grande, ¿verdad? Se muere su madre, y luego cree que se va a morir su esposa y su bebé, y entonces se pasa al lado oscuro. ¿Por qué digo esto? Porque Ray Kurzweil narra lo tremendamente triste que está por haber perdido a su papá. La muerte. Se murió su papá y él dice, ¿cómo lo podría haber salvado? Y como ha decidido, porque es, entiendo yo, ateo materialista, que no hay nada de trascendencia, que todo eso no existe, la única baza que le queda es jugárselo todo, la casa, el coche y todo, a la tecnología. Y desde entonces, para mí es como Obi-Wan Kenobi que se convierte en Darth Vader. Y en el libro dice, bueno, igual si tengo guardados todos los WhatsApps de mi papá, igual con un pelo y nanotecnología puedo hacer crecer un cyborg y luego le puedo implantar esas memorias que están en la nube y al final podremos, lo pregona, podremos a nuestros seres queridos y hacer el amor con ellos, lo dice, ¿no? Y entonces
¿qué estás diciendo? Pero Qué en el fondo viene... perversión y qué miedo a la muerte tienes, qué pánico, ¿no? Viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. Por eso, ahora yo lo concluyo así, Xavier. Digo, mira, el futuro estamos en una encrucijada. Es como la salida de la derecha y la salida de la izquierda. Una es transhumanismo y la otra es trascendencia. Y si fallamos, nos queda la transhumancia, que ¿sabes lo que es? Ir con las cabritas por el monte y comer hierbajos. Pollo sin cabeza. Porque se va a caer todo, ¿no? Y así yo entendí el transhumanismo, digo, no solo entendí sus errores, sino también su humanidad vuelta un poco desalmada, ¿no? Ellos apuestan no por el alma, sino por la tecnología. Diría una humanidad involutiva, no sé si estarías de acuerdo, porque para mí es involutiva. Involutiva, sí. Que al mismo tiempo nos hace ponernos las pilas, ¿no? Sí, mira, yo me acordé, iba a leer esta última frase que me encanta, tengo que decir que me ha gustado. ¿Qué le dirás a tus nietas cuando te pregunten qué hiciste tú cuando todavía había algo que hacer? Me acordé esa frase de ese autor, del psicólogo de William James, que dice: cuando debemos hacer una lección y no la hacemos, esto ya es una lección. O sea, no te pienses, no, yo ahí no me meto. No, ya has elegido. O sea, y me parece muy bien el decir, oye, o transhumanismo o trascendencia. ¿Qué prefieres, no? Bueno, seguimos porque ya nos ha dado, pero me es igual, quiero acabar. El cerebro permisivo. William James otra vez nos sigue, me encanta, Alex. Mira, yo cuando descubrí... Sé que te tienes que ir, yo también. No, yo aún tengo 10, 15 minutillos, a ver si podemos arrascar, pero ya estamos llegando, hay que llegar al final, Mira, lo voy a poner con un ejemplo que es súper estúpido, ¿no? Lo que me pasó el domingo, que se me cayó el teléfono. Sí. Mira, toda la historia de la neurociencia se puede resumir, no, es un poco broma, pero fijaros qué curiosa conclusión ante tan curioso evento. ¿Sabíais que el otro día se me cayó el móvil desde un tercer piso y se reventó y se rompió el móvil completamente? ¡Ay, qué internet ha muerto! Bien, no, si se te rompe el vehículo, el dispositivo para conectarte a internet, no puedes conectarte a internet, es una putada. Si el teléfono, tanto si te va mal como si ya se ha acabado de estropear, pero internet aún sigue ahí. Pues lo mismo para el cerebro. ¿Qué datos tenemos cerebrales? Y aquí no pude entrar, porque si no el libro me habría salido de 500 páginas, pero hay casos de hidrocefalia, gente que tiene el cerebro del tamaño de una loncha de jamón York y dentro todo agua. Por eso hidro de agua, cefalia, céfalo, ¿no? Hay casos, ¿verdad? O sea, hay todo tipo de anomalías neurológicas, psiquiátricas y luego datos normales y corrientes que todos entendemos. Si me dan un golpe en la cabeza, veo borroso y me cuesta andar. Luego, el cerebro obviamente tiene un rol, si esto fuera una obra de teatro, un rol principal, es el protagonista de la percepción, porque veo borroso, de la atención, porque estoy aturdido, de la intención. Es verdad, cualquier desequilibrio de neurotransmisores, cualquier problema que tengamos, una embolia, etcétera, obviamente afecta la función cerebral y por ende la función de nuestra consciencia. Los egipcios ya lo sabían, lo cuento. Cuento el primer paper de neurociencia donde un egipcio, y está escrito, ¿no? A uno le atravesaron con una barra a la cabeza y anotó, le cuesta andar. Oye, le cuesta andar, no anda bien. Ciencia puntera. Y luego podemos tener tecnología increíble, que es lo que ha pasado en el siglo XX, ¿verdad? Que podamos ver dentro del cerebro tiempo real. Estos son datos de mejor calidad, pero la lógica es la misma. Es decir, no significa que si yo, para decirlo más finamente, hago lesiones o perturbaciones o manipulaciones en el cerebro y cambio tus estados de consciencia, no quiere decir que tu cerebro produzca la consciencia. De la misma manera que no quiere decir que el móvil produzca todo Internet y luego cuando el móvil se estropee, Internet se ha estropeado. Y esta P de producir, que yo solo tenía esta opción como neurocientífico tras décadas de formación, que nadie me había enseñado, que William James dijo, no hay duda que el cerebro tiene una función clave en la mente, pero hay que ver cuál es la naturaleza de la función, productiva o permisiva. Y entonces yo por eso hablo, sobre todo en España, del PP, el problema del PP. La clave de todo, como decía que canción, la tiene Yoko Ono, la clave de todo es el PP. Es dilucidar con todos estos márgenes de la consciencia, las 4 estaciones, las experiencias cercanas, todo lo que queráis, si los datos apuntan más bien a que el cerebro es un órgano que permite, filtra, recibe, sintoniza con esta realidad que es la consciencia, o la produce, o ambas cosas.
pero durante mucho tiempo ha habido un monoteísmo, una dictadura, un totalitarismo donde solo había una gran opción, que es el cerebro que produce, genera, ¿verdad? Casi como el humo que sale de una chimenea. ¿Qué pasa? Que bajo esta visión, que es ideológica, no es científica en el sentido que se ha comprobado experimentalmente, bajo esta visión, todos los fenómenos, Xavier, que tú y yo investigamos, recogemos experiencias, nos interesan, hemos vivido, son imposibles. No es posible, bajo esta visión del cerebro, que alguien con electroencefalograma plano de hace minutos se vea a sí mismo en una operación en el quirófano, tenga percepciones y recuerdos verídicos contrastables con testigos que están allí, incluso vea cosas que están en otra habitación. Es imposible. Pero bajo la hipótesis del cerebro permisivo es posible, incluso plausible, probable. Entonces, toda mi guerra, fíjate, en vez de apostarlo a la cuántica o apostarlo a más datos, es también trabajar la parte conceptual e irle contando a la gente que hay otra manera de preguntarse qué es un... Es mucho más sencillo. Las cosas difíciles a veces se pueden explicar sencillamente. Y lo hace William James para mí. Lo hace William James, lo hace Henry Bergson, que es otro gran filósofo, y lo hace también Huxley cuando él habla de una válvula reductora, utiliza esta metáfora, ¿verdad? Huxley. Durante el siglo XX hay grandes pensadores que lo vienen diciendo, es hora ya de que desde las neurociencias integremos y hagamos una ciencia que vaya a buscar comprobar si realmente el cerebro es productivo, permisivo o ambas cosas. Bueno, dejamos el cerebro permisivo y entramos una ciencia de lo imposible. Ahí entras en los programas de investigación en ampliar el campo de investigación sin perder el rigor, que eso está muy bien. Y aquí te preguntaría, bueno, ¿y qué programas merecen financiación o prestigio? Porque, claro, ¿quieres decir que esto le interesa a mucha gente? Oh, claro. Bueno, claro. Investigadores sí. Pero financiación, programas de financiación, pocos hay. Públicos no lo he encontrado yo, al menos. Mira, ahí vamos. Xavier, ¿me dejas que lea un párrafo del libro? Por favor. Porque los tengo todos aquí resumidos. Yo iba a escribir un libro que lo iba a titular La ciencia de lo imposible, pero he empezado por La ciencia del último umbral. Probablemente mi segundo libro, aunque ya veremos, estoy en ello, sea La ciencia de lo imposible. Y aquí, en un párrafo en la página 216... lo pongo todo lo que se me ocurrió. Y empiezo así, digo, vamos ahora a entrar a saco como quien se lanza a una piscina de bomba en vez de tirarse media tarde mojándose el cuerpo de los pies a la cabeza a 1 centímetro por hora. Es como, abróchense los cinturones. Y digo, la ciencia de lo imposible estudia las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación y la mediumnidad, también la telepatía y la clarividencia, la precognición, las corazonadas y los sueños premonitorios, la psicoquinesia y los poltergeists, las sincronicidades, la visión remota, la visión extraocular, los sueños lúcidos, las experiencias extracorpóreas, las místicas y las psicodélicas, las posesiones, las canalizaciones, las levitaciones, teleportaciones, materializaciones y otros milagros. El efecto placebo, las curaciones espontáneas, los estigmas, el tukdam, las cirugías psíquicas, también los encuentros que tiene la gente con familiares difuntos, espíritus ancestrales, almas perdidas, fantasmas, arcángeles, ángeles de la guarda, daimones, alienígenas, hadas, yetis, elfos, platillos voladores, mantis mecánicas, hombrecillos verdes, hombres de negro y grises y demonios. Sin olvidarnos de los místicos, los santos, las brujas, los abducidos, las curanderas y los chamanes. Eso es todo. Levanta la mano si nunca te has cruzado con ninguno de ellos. Me encanta. Esta es la ciencia de lo imposible. Dicen que es imposible. Bueno, vamos a investigarlo científicamente, a ver si hay algo. Porque solo que una fracción de una de las cosas que he dicho sea realmente verdad, cambia todo. Todo. Vale la pena saberlo. Cambia la humanidad entera. Pero aunque seas un materialista, vale la pena saber si esto es verdad. Ahí vamos a los materialistas porque nos quedan pocos minutos. Pasamos de la ciencia de lo imposible que la ciencia no se convierte en una religión. Y hablas de una palabra que creo que acuñaste tú, al menos yo cuando me entrevistas, mi amigo Alex ha acuñado la palabra materialistas, que hay los materialistas, los ateos, pero luego hay los materialistas. Y dice, hombre, es que ya llevo toda mi vida, tengo una serie de intereses que realmente yo creo que ese es el núcleo gordo, los materialistas. Sí, me gusta. Que la ciencia no se convierta en una ciencia. En la nueva religión. Claro, en un dogma, un nuevo dogma. Porque para eso ya tenemos la religión. Tenemos
una doble oportunidad, un doble peligro, ¿no? Porque todo esto está muy bonito, pero bueno, ahora hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Entonces, ¿qué peligros hay? Bueno, por un lado, que nos vengamos tan arriba los científicos que digamos, apártese todo el mundo fuera de la sala, ¿no? Las religiones, las tradiciones, los místicos, los artistas, los humanistas, los de la religión comparada, los antropólogos, todos fuera. Que viene el físico cuántico y el neurocientífico. No, eso es cientifismo, ¿no? Necesitamos realmente un pluralismo, que esto es muy de William James también, un pluralismo epistémico, una justicia donde realmente todo el mundo puede contribuir. Entonces, este es un primer peligro, que nos vengamos tan arriba que ahora, si no lo dice la ciencia, y habrá que ver qué ciencia, no sea verdad. Otro es que, como brevemente describo en este penúltimo capítulo, las últimas décadas, de nuevo, en Occidente, se ha creado una suerte de vacío espiritual, se ha sacado todo lo que se ha puesto, todo lo que se ha podido, se ha extirpado el alma, el espíritu, se nos ha dicho que es bobada, que eso no existe, Bueno, ese vacío espiritual, una sociedad, una cultura lo aguanta lo que lo aguanta. Entonces, eso se ha roto ahora, de repente, pero claro, ese vacío ahora va a llenarse muy rápidamente. ¿Con qué? Bueno, es por eso que la gente va ahora, algunos científicos, incluido yo, a decirles, mira, me ha pasado esto, wow, hasta hace poco tus colegas me decían que era imbécil por pensar en estas cosas y tú me dices que probablemente no, ¿verdad? Pero hay que ir con mucho cuidado y explico al principio de este capítulo el maravilloso, fabuloso caso del doctor Sansegarra, ¿no? Y reflexiono, sin juicio, reflexiono cómo puede ser, ¿verdad?, que un médico llene auditorios sentado en una silla y hablando de la supraconciencia, ¿no? Que la gente pague una entrada, ¿verdad? Es maravilloso y sintomático de la sed que tiene la sociedad de trascendencia y el papel que la ciencia puede y debe jugar en contribuir a ello. Y para eso tiene que haber una ciencia 2.0, la ciencia tiene que dialogar con la religión, pero la religión se tiene que poner las pilas y probablemente, y esto lo he ido cambiando de opinión, decidiendo, yo pensaba que, incluso en el libro igual el campo neutro, la zona franca, como en Barcelona, la zona franca, igual es la espiritualidad, donde allí invitas, ¿no?, a los de la ciencia, pero no estoy tan seguro, porque la espiritualidad también muchas veces es un poco blandengue, ¿no? Así como es muy abierta de mente, es un poco blandengue y parece que todo es del mundo de las piruletas. Yo creo que es más bien el misticismo, ¿no? Volver al misticismo y ver si allí, la experiencia humana más profunda, podemos hacer una ciencia que sirva a la humanidad. Y hablo un poco como un político, ¿no? Pero es importante, porque si no nos podemos venir arriba y decir, no, esto es así porque la ciencia dice que no, o esto es así porque la ciencia dice que sí, pero hay que escuchar lo que todo el mundo, todas las tradiciones siempre han dicho, ¿no? Porque hay una sabiduría ahí perenne que la única novedad, es una manera de resumir, la única novedad de esta historia es que ahora la ciencia le está hincando el diente. Cuando durante siglos nos hemos dedicado a otras cosas. Y eso, si se hace bien, es muy, muy buena noticia. Bueno, es genial, no nos queda tiempo, pero te dejo el último capítulo. Dices, esto es solo el principio, ahora qué pasa. Y me gusta también cuando haces referencia al despertar aquí y un poco que la gente se defina, ¿no? Que es lo que hemos buscado también en nuestra vida, en nuestro libro. Pero bueno, y si esto es cierto, si solo una de estas cosas es cierta, ¿cómo te vas a plantear la vida, ¿no? Y aquí citas a Jesús de Nazaret, que también lo cito yo mucho en esta expresión porque creo que es hora de tomar cartas en estos momentos, donde, como está el mundo, que dice, a los tibios les vomitaré de su boca. Eso es increíble. Que acabes así. ¿Quieres añadir alguna cosa? Esto es solo el principio. Bueno, muchas, pero solo decir, tomando esta metáfora tan sencilla y bonita de despertar, que igual muchos hemos despertado, pero no nos hemos levantado de la cama. O sea, sí, despertar. Y levántate y anda. Y ponte manos a la obra, porque se nos acaba el tiempo. Al menos no puede haber espiritualidad si no hay actividad humana, ¿eh? Por eso que el despertar es también levantarse, ¿no? Y ponerse manos a la obra, y cada uno desde donde pueda. Yo desde la ciencia, otro desde la medicina, otro desde la empresa, otro desde su trabajo en un hospital, otro desde donde sea, ¿no? No hay que delegárselo esto. Antes lo delegábamos al sacerdote y ahora se lo delegamos al neurocientífico. No, para nada. Y si no, recordemos la frase aquella de William James, que no sé dónde la leí, que dice que quizá la acción no traiga la felicidad,
pero no hay felicidad sin acción. O sea, que hay que tener acción si quieres estar realmente en el mundo espiritual. Xavier, Oye, muchas gracias. Un minuto. Sé que yo voy tarde. Yo es que siempre voy corriendo, voy a buscar ahora a mis hijas al cole. Y yo me voy a Madrid. Me gusta acabar ahora que he hecho ya tantas entrevistas de radio, de podcast, en la tele. Al final hay 4 cosas breves que quiero decir en todas partes siempre que vaya. 4 cosas breves, que son las 4 que yo aprendí en el umbral y cuando regresé. La primera, Xavier, es que somos mortales, en el sentido de que uno piensa, sabe que se va a morir, no sabe muy bien qué es la muerte, piensa que sabe que se va a morir, pero se olvida. Nos olvidamos, pero yo cuando estuve allí y tú cuando estuviste allí, dices, coño, que me podría haber muerto. O sea, es muy importante darse cuenta, encarnar la sensación de que te puedes morir en cualquier momento. Una. La segunda es, estando en el umbral también, yo tuve la certeza de que hay algo de mí que es inmortal. O sea, que hay algo que es mortal y hay algo que es inmortal, que nunca va a morir. Ahora no hablo como científico con una ecuación matemática, hablo de mi experiencia y la de muchos que hemos estado allí. Esta es la segunda cosa. El tercer aprendizaje es que en la transición entre vivo y me estoy muriendo y me muero, ese lugar es maravilloso. El más allá es un lugar maravilloso. Y el 99% de los que lo hemos pisado, así lo contamos. No tenemos ningún motivo para mentir. Por lo tanto, eres mortal, hay algo de ti que es inmortal. La transición es maravillosa. Una de las mejores experiencias de tu vida va a ser esa. Y para acabar, no nos olvidemos que hay vida antes de la muerte, ¿no? Porque si no estamos todo el día pensando en cuando llegue ese momento. Y estos 4 aprendizajes muy sencillos son muy potentes. Es una maravilla vivir así. Sí, y la prueba, perdona, la prueba es que todas las personas que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte vivimos más intensamente, no vivimos preocupados. Si realmente lo que te hace esto es despertarte para aprovechar la vida, vivirla con intensidad, vivir el presente, no el futuro ni el pasado, vivir el presente. Totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría acabar con unas palabras de nuestro común amigo, el doctor José Miguel Gaona, que dice, podríamos decir que tú, Àlex Gómez Marín, no crea falsas ilusiones en el libro ni destruye esperanzas, sino que dice esperanza con precaución. Gracias por escribir este libro, Àlex. He disfrutado y, bueno, lo seguiremos viendo y a ver si tenemos alguna vez un encuentro más calmado, que lo dudo, pero bueno, que al menos que sigan igual de intensos y divertidos. Eso es, seguir, que estés haciendo un trabajo maravilloso, Xavier Luján. Os quiero un montón. Hasta pronto. Besos de Luján de parte tuya. Para ti. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.